Conectados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 9 de la mañana, 5 minutos, las 9 de la mañana, 5 minutos, aquí en el informativo del Eje Cafetero, a través de la emisora Que Buena 92.1 FM, a través de Risaralda TV, Más que Noticias, es canal de televisión online y en redes sociales para Colombia y el mundo. Teléfono en cabina 606-342-1050 y también está el WhatsApp de la emisora para que envíen audios y mensajes al 320-828-1752, 320-828-1752. Julián Chica Cardona, recordemos que es escritor, historiador, gestor cultural, secretario de la Academia Caldense de Historia, hoy con su invitado nuevamente, César Augusto Marín Camacho, estudiante de Comunicación Social, que se desempeña como marketing para la agencia Nómadas Digitales. Aquí están, en esta mañana del martes nuevamente con nuestra audiencia. Bienvenidos, un feliz día, les deseo cordial bienvenida. Muy buenos días, Álvaro, un saludo para el doctor Germán Aguirre y para las chicas del Control Master, el compañero Alejandro. Las chicas del CAN. A todos, las chicas Sí. del CAN. A todos nuestros oyentes y televidentes en la web y también en los dispositivos normales de transmisión. César, buenos días. Denos el saludito, César, primero, antes de entrar en materia. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias, Álvaro, al doctor Germán por la invitación, a Julián también por permitirme nuevamente estar acá en este espacio disfrutando. Es algo que me gusta mucho. Saludos a todos y esperemos que les guste este programa. Bueno, habíamos iniciado dos temas, digamos, principales en la conversa del programa anterior. Una era el tema de la presencia de la mujer en la transformación del territorio dosquebradense y de la región. Y el otro es de qué manera acontecimientos que suceden en Sudamérica y en los cuales interviene la compostura, el respeto del derecho internacional de Colombia a lo largo de la historia. Entonces, esa combinación es posible porque pues usted es testigo de excepción de ambos escenarios. Inicialmente habría que mencionar que hay uno de los personajes icónicos de lo que ahora es el municipio de Dos Quebradas y que se remonta a la época de la conquista, es la princesa Llanuba. De la princesa Llanuba refiere el cronista Pedro Cieza de León, que fue testigo de excepción en ese primer contacto con los españoles. Acompañaba a su padre Tucurumbí cuando recibieron la delegación de los conquistadores en este territorio. O sea, les salieron al paso para recibirlos con regalos, con alimentos, con objetos de valor, de oro, tazones y joyas de todo tipo. Y él menciona que por la averiguación que había hecho, esa niña que estaba al lado de él, que era su hija, era al mismo tiempo la heredera de toda la nación. Un hecho que se truncó por la presencia ya de los españoles. Ella no pudo recibir ese reino. Y con los trabajos cartográficos que logró rescatar el historiador Guillermo Fonseca Truque, se ubica en esa comunidad, esa tribu Llanuba, precisamente en lo que hoy corresponde a la serranía del Nudo. Y en los documentos de esa investigación, en una obra que está en 4 tomos, en gran formato, con más de 10.000 vocablos, señala que Llanuba era el sitio donde estaba ubicada la comunidad de la princesa Llanuba en lo que hoy corresponde al Cerro del Nudo. Entonces es inequívoco ese hecho y es una paradoja que
Llanuba, la mayoría de nosotros la hayamos conocido antes de incursionar en el tema de la historia. La escuchábamos, era en Armenia. Había un teatro que llamaba Llanuba, que sucumbió en el terremoto del 99. Y que aquí nuestra dirigencia, nuestros intelectuales, las personas que forman parte del sector académico, ninguno había hecho esa exploración, o por lo menos no lo había hecho visible. De modo que para los jóvenes, de los cuales usted forma parte también, ahí hay un reto, es de rescatar y visibilizar la figura de Llanuba, porque es la presencia femenina como autoridad en un territorio. Otra figura muy relevante, muy importante para la historia, no solo de Dos Quebradas, sino del occidente, es que aquí nació Lorencita Villegas de Santos. El nombre de pila de ella era Ana Lorenza Villegas Restrepo. Ella nació aquí al frente de un hotel que está aquí en la Vía Rápida. Todavía está el talud donde se encontraba la vivienda. Y es otra tarea de patrimonio que podría llegar a potenciarse, volver a reconstruir la vivienda y convertirla en un jardín, en un sitio de turismo, en un sitio de, de fotografía, de exposición, un sitio de lectura. Un centro cultural, algo así. Sí, un punto de libros, qué sé yo, que fácilmente tocando las puertas del periódico El Tiempo, porque ellos fueron dueños del periódico El Tiempo y saben que ellos como fundadores fueron artífices de ese gran medio de comunicación, entraría a apoyar. ¿Sí? Esas serían como las... Bueno, ella nació en 1897, hace ya mucho. En ese momento, pues, Dos Quebradas pertenecía al departamento del Cauca, que fue el gran estado del Cauca, antes de la creación del departamento de Caldas. Esas dos figuras me parece que son muy relevantes y están bien profundas en la historia de esta región. Pues usted también, que ha recabado y ha tenido pues algunas indagaciones respecto a esas personas mayores acá, puede entrar también a complementar para luego aportar otros nombres que son de mucha valía y mucha importancia como participación femenina en la transformación de este territorio. Sí, señor, sí, claro, claro que sí, Julián. Bueno, antes que nada me gustaría hacer una acotación. La historia, por ejemplo, de Yaruma yo no la conocía. Yo no la conocía. Pero es muy interesante ver que históricamente se ha sabido, ¿cierto? Se ha conocido que por lo menos las monarquías hace siglos y siglos atrás siempre buscaban era un heredero hombre. Siempre era un heredero hombre. Entonces lo que usted me acaba de decir para mí es muy revelador. Porque yo digo, mira, ¿cómo así? Y aparte, un indígena, vamos a decirlo así, porque ellos de qué tribu eran, Quimbayas. eran quimbayas, bueno, que uno piensa que por ahí eran más recios o más reacios a que una mujer tomara, digamos, la batuta, en este caso por lo menos de lo que era el reino acá. Muy interesante, me pareció muy interesante. Después el rol de la mujer, yo pienso que, o sea, es fundamental en toda sociedad. En toda sociedad es fundamental el rol de la mujer, porque desde la antropología, sociología, se ha estudiado que la base de toda sociedad es la familia, ¿cierto? Y la base de la familia, como lo hemos hablado antes, es la mujer. Para mí la base es la mujer. Sin mujer no hay familia, o sea, no hay nada. Y entonces, por ende, no va a haber sociedad. Entonces es muy interesante todo esto que usted plantea, Julián, y yo pienso que, por ejemplo, el tema de nuestras abuelas, ya en los 90, en los 80, en todo ese tiempo de tanta violencia, donde estaba, por ejemplo, la mano negra. Me acuerdo un tiempo la mano negra que mataba a los jóvenes por estar en una esquina. De pronto no eran delincuentes, muchos no eran delincuentes y estaban ahí parados y de repente pasaban y chao. Entonces, siempre nuestras abuelas tuvieron como un papel fundamental como protectoras, digamos, de lo que iba a ser el futuro de Dos Quebradas y lo que hoy vemos, por ejemplo, y cómo se ha desarrollado como municipio industrial, por ejemplo.
porque sin la mano de obra, vamos a decirlo así, no se puede desarrollar como municipio industrial que es Dos Quebradas, ¿cierto? Entonces, siempre el rol de la mujer es fundamental, Claro, siempre. y mire que de ese entonces, nosotros que tuvimos el privilegio de tener unas abuelas, aprender de ellas, estar rodeados de ellas, ser reprendidos también por ellas, nota uno cómo se mantuvo ese concepto de la mujer aldea, que la mujer como aldea, esa mujer como aldea, en 100 años va a ser la artífice de 5 generaciones, que ya es una aldea, ¿no? Y Sí. ese concepto de mujer aldea es universal, aplica en todas las nacionalidades, en todas las formas culturales de asumir la realidad, en todos los territorios, incluso comunidades que son totalmente marítimas, Mm. que su vivienda es un bote y también giran en torno a ese elemento cohesionador que es la abuela, ¿sí? De modo que esa clase de aspectos que marcan y establecen una diferencia muy notable entre Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, que fue la cabecera de donde derivaba, encontramos que aquí esas abuelas llegaron a ser líderes, llegaron a ser cabeza de familia, llegaron a ser las que estaban a cargo de la economía Mm. cuando tuvieron la oportunidad de aprender un oficio en la fábrica de comestibles La Rosa, En paños cuando hombres. aprendieron un oficio también diferente que era el oficio textil Sí, sí. en Paños Omnes, porque la intención que tenían ellos, y aquí vale la pena rescatar también el nombre de María Teresa Lefebvre de Tulemón, que fue mm, cogerente, copropietaria de la empresa Tulemón, y era la que generaba ese puente con las obreras, con las Mm. operarias, y en, en- como en solidaridad o como en respeto al trabajo delicado de la mujer, les reclutaban también hombres para que hicieran los trabajos duros de cargar bultos de cargar los camiones y de mover máquinas y eso. Esas actividades no las ponían las mujeres. Lo mismo sucedió en La Rosa. Entonces hay una percepción de solidaridad, una percepción de respeto, de esa dignidad de las operarias, de las obreras, y, y también se convierte en un ejercicio pionero en el país, porque para 1949 y 1950-51, cuando se establecen las dos empresas Mm. que son icónicas de Comestibles La Rosa y de Paños Omnes, las mujeres no tenían derecho a cédula. Claro. Ellas no tenían Mm. derecho a abrir una cuenta bancaria. Mm. Ellas no tenían derecho a firmar una escritura, así fueran las herederas. Es decir, así el titular fuera el padre, fuera el abuelo de la Mm. finca, y finalmente eran los esposos los que con toda autonomía y sin rendir cuentas de Se nada, quedaban con se eso. apropiaban de las Eh, cosas. Entonces era un negocio redondo, casarse con una niña, pues por lo regular muy agraciadas, pero que también tenía herencia. sí. Y aquí ellas empezaron a manejar sus propios recursos, incluso sin tener cédula, incluso bajo esas premisas que tenía el país. Y entonces empezamos a ver que las viviendas empiezan a ponerse bonitas, que empieza a llegar la primera nevera a la familia, cosa que los hombres no les pasaba por la mente, pues que eran muy trabajadores en el campo, en sus labores difíciles de arriería y cosas comunes, pero a ellos no les pasaba por la mente tener una mesa, tener una sala en la vivienda. Ellas son las que empiezan a decorar, empiezan a comprar la primera plancha eléctrica, empiezan a comprar
la primera radio, La radio, ¿sí? Y entonces empiezan a dotar la vivienda de elementos que ponen en escena el desarrollo al interior de la familia, al interior del hogar. Esa es una tarea que nos muestra de qué forma el elemento femenino empieza a posicionarse, empieza a ser visible, empieza a tomar decisiones, empiezan a estudiar qué es lo otro. Ellas empiezan a decir, no, esta es la oportunidad para estudiar, y se convierten en un ejemplo para todos nosotros. Sí. Pues, o para todos los hombres de ese momento, se convierten en un ejemplo de riqueza, que ahí es posible crecer y es posible una economía en la que uno no gaste más de lo que devenga, ¿sí? Y de esos ejemplos yo veo en Santa Teresita, en La Capilla, en todos estos barrios antiguos, muchos ejemplos de señoras que eran las líderes, las lideresas, que se propusieron aprender a hablar en público, que los mismos líderes y dirigentes venían y las buscaban para que ellas hicieran su tarea, ¿no? De modo que usted también tiene experiencia respecto a eso Sí. con doña Bernarda. Sí, sí, señor, sí, exactamente. Para rescatar un dato que usted acaba de dar, don Julián, el tema, por ejemplo, de las universidades. Voy a tocar primero ese tema. Hoy en día hay más egresadas mujeres de las universidades que hombres, pero o sea, no tengo el dato exacto, pero más del 60-70% son mujeres las que se egresan de la De universidad. lejos, sí, una Sí, diferencia, pero exacto, de exacto, lejos, sí. nos dejaron tirados, nos dejaron tirados. Que pues muy interesante por todo lo que han vivido, el proceso, por ejemplo, de que no tenían documento, que no tenían cédula, que no podían firmar, que si se casaban con ella se apropiaban de sus riquezas, de lo que venía por herencia. La lucha por el voto también, que fue tan importante. Y en mi caso, por ejemplo, mi vida ha estado muy marcada siempre por mujeres, no solamente mi abuelita. Mi abuelita, efectivamente, mi abuelita Bernarda, ella exactamente era así, era muy de esa metáfora que usted utilizó acerca de la mujer aldea, era como la cabeza de esa aldea que era mi familia. Pero después yo veía el ejemplo, por ejemplo, disculpe, yo veía a mi tía Inés, que es la de las mayores de la familia, también Pedagoga, ¿no? pedagoga, ella licenciada en español y literatura, cómo se esforzaba. Cuando muere mi abuelo, todo queda a cargo, por ejemplo, de mi tía Inés, de mi tía Amparo, que eran las mayores. Entonces empiezan a trabajar, a estudiar al mismo tiempo. Entonces uno dice, hoy en día uno, por ejemplo, a veces se queja. Ay, pero es que no tengo tiempo. No, pues que si estudio no trabajo, si trabajo no estudio. Hombre, en los 80, Ellas sí lo hacían. en los 80 lo hacían. Trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. Entonces, en ese sentido, sí, yo siempre he tenido muy presente a la mujer pues como baluarte, como emblema, como líder en ese caso. Mi mamá es otro ejemplo también. Mi mamá es directora de un grupo de adulto mayor también. Y allá pasa lo que usted me acaba de comentar, que incluso la buscan para que hable, para que invite a la comunidad. Entonces es muy importante el rol de la mujer, para todo sentido. Entonces, por ejemplo, tenemos mujeres que se dedican a la parte del adulto mayor, que cuando uno llega a la decadencia de su edad, porque pues a todos nos va a llegar, uno a veces no encuentra qué hacer, no sabe qué hacer, entonces están este tipo de mujeres, porque yo diría que el 100% son mujeres las que son directoras o coordinadoras, que buscan darle como una segunda vida, un segundo puente, una segunda calle para que el adulto no se sienta inservible, porque es que lamentablemente se llega a un punto donde el ser humano se siente que no sirve. Que estorba. Exacto, que le estorba a los hijos, que le estorba a fulano, a mengano. Pero entonces, con este tipo de actividades, por ejemplo, son muy importantes para rescatar al adulto, ¿cierto? Si me permite, Julián, también la metáfora de la aldea, de la mujer como, de la mujer aldea, no sé si de pronto quiere que toquemos el tema de la Triple Alianza rápidamente o Sí, lo dejamos claro, para la próxima. sí. Resulta que en la guerra de la Triple Alianza, para los que no conocen, fue una guerra que se dio entre el Paraguay y la Triple Alianza era Uruguay, Argentina y Brasil. Eso fue en 1864 hasta 1870. Ajá, 6 años. Fueron esos 6 años. Y mirando las Sí, pero estadísticas... aclaremos primero que Brasil era un imperio. Sí, Brasil era un Era imperio, un exacto, imperio, sí, ¿no? Es sí, decir, sí, sí.
No era una república. ni No, nada de no, esas no, no, cosas. no, era un imperio. Estaba Pedro el Segundo, si no estoy mal. Eso sí. Pedro el Segundo, si no estoy mal. Y era el que- Argentina también tenía intenciones similares monárquicas. Exacto, sí, también, exacto. Entonces sí. hay una invasión y Paraguay interviene, les quita un submarino y ahí estalla la guerra. Claro, exacto. Lo curioso fue que, ¿cómo empieza la guerra? Uruguay, o sea, Brasil estaba atacando a Uruguay. Entonces, en ese momento, Uruguay, como era muy aliado, el dirigente en ese momento del Uruguay era muy, muy amigo del de Paraguay, le pedía Claro, ayuda. eran hermanos. Exacto, eran hermanos, eran ahí nomás. Entonces le pide ayuda, Paraguay se mete, pelea contra los brasileros, pero ¿qué sucede? En Uruguay hay un cambio de mando. Y cuando se hace cambio de mando, resulta que el que quedó era amigo de los brasileros. Claro, un voltearepas. Algo así. Así, literalmente. Y ahí se empieza a formar esto, y luego se mete a Argentina. Mire que, por ejemplo, en documentos oficiales del Estado paraguayo no dice textualmente, no dice en ninguna parte que hubo una injerencia de los británicos. Pero, pues yo que pude vivir allá y que pude hablar con mucha gente, muchos me decían que hubo cierta presión desde los británicos para que achicaran al Paraguay. Porque en ese momento Paraguay era la única nación, el único territorio, era para ser potencia. Eran los únicos que tenían ferrocarril en ese momento. Claro. Entonces era impresionante porque Argentina, que es un monstruo gigantesco, Brasil, el doble. Entonces veían a Paraguay, que era una cosa minúscula a comparación del territorio de ellos, y lo veían con ferrocarriles. Sí, como una amenaza. Exacto, lo veían con ferrocarriles, con fundidora de hierro, Claro. con un montón ya de industria en esa época, en 1800. La presencia jesuítica fue la que logró eso. Exacto, sí señor, los jesuitas. Entonces, uno dice, tuvo que haber algo detrás como para que los llevara a ellos a realizar pues este acto tan macabro. Claro. Imagínense que la población paraguaya en ese momento eran 500.000 personas y habrían quedado 150.000 menos. Sí, sí. Pero entonces, ¿a dónde voy con esta pequeña historia que estamos aquí charlando, Julián? Es que cuando finaliza la guerra, primero la población se ve diezmada. Los hombres casi que se acabaron. Lo hablamos el programa pasado. Empezaron a hacerse ejércitos de jóvenes y casi niños. Una pelea que era la pelea de... se me olvidó el nombre de esta parte. Acostañú se llama la batalla. Acostañú es como un sector de ahí del Paraguay, y ahí fue donde se dio una pelea muy grande, que fue de las últimas, entre ya jóvenes y niños y ejércitos como el brasilero. Sí, ahí es cuando ya Brasil incorpora Mato Grosso do Sul, Exacto. que era Paraguay. Exacto. Y Argentina también se queda con una parte de lo que era el Chaco y El todo Chaco, esto. la parte de alta del Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Porque quería tomar esto como Papel de referencia. la mujer. Por el papel de la mujer. Porque cuando termina la guerra, en el 70, aunque Brasil estuvo hasta el 76 y Argentina hasta el 79, si mal no recuerdo, cuando termina la guerra, ¿quién levantó ese país? Las mujeres. Las mujeres. Las mujeres. Muchas fueron a la guerra, pero el resto empezaron aquí a trabajar el campo, a trabajar la ganadería, a reconstruir el país prácticamente demolido desde cero, porque dicen que cuando entró el ejército brasilero a Asunción la devastaron, o sea, la acabaron. Entonces, ¿quiénes levantaron eso? Las mujeres prácticamente. Entonces, en el Paraguay yo vi eso, que hay un valor muy grande por la mujer. O sea, y la mujer, allá se celebra el Día de la Mujer Paraguaya, el Día de no sé qué, pero entonces todo como un homenaje a las mujeres, porque efectivamente Paraguay no sería lo que es hoy en día, y es más, no existiría si no fuera tampoco por las mujeres. Claro, y lo otro es que esas mujeres se resetearon ellas mismas a entender que ellas, que eran creadoras de vida, tenían la responsabilidad patriótica Sí. de recomponer esa población y de nivelar nuevamente ese censo que había sido diezmado por la guerra. Impresionante. Entonces, sí, hay historias de señoras de 70 años teniendo hijos todavía para la patria, pues, entre comillas, ¿no? Para por lo menos con un sentimiento paraguayo, con un sentimiento suramericano, de nacionalidad americana y antiimperialista, digámoslo, porque ellos, en ese contexto, ellos del imperio brasileño y también británico. Sí, sí, yo también pienso que el tuvieron que ver británico ahí. tuvo que ver, sí, sí. Pero esa resiliencia,
esa, ese empuje, esa capacidad de volver a levantarse después de toda esa humillación, es muy admirable en Paraguay. Y luego hubo otra guerra, que es la guerra de los Chacos. La guerra del Chaco, sí, con Bolivia. Entre 1932 y el 35, Sí, señor. que fue la que siguió la guerra de Colombia con Perú, que fue en el 30. Sí. Entonces, todo este continente ha estado en guerra todo el tiempo. Y finalmente las mujeres son las que lloran esos muertos, Sí. las que quedan viudas, que levantan a esos niños y siguen creyendo en que es posible la paz, que es posible la felicidad. Justamente, don Julián, discúlpeme, quiero hacer otra acotación, por ejemplo, de la guerra de la Triple Alianza. En el Paraguay se quiere mucho a Colombia. Se dicen que somos hermanos. Yo lo viví en carne propia, donde iba y hablaba con un paraguayo. ¿Vos sos colombiano? Sí. Hermano. Y lo abrazaban y lo saludaban nomás de bien. Sí, existe el concepto de la doble nacionalidad. Exacto, sí, señor. Porque como históricamente, o sea, y en ese momento se estaba viendo que el Paraguay iba a desaparecer prácticamente, porque es que fue, yo digo, eso fue como casi un milagro que Paraguay hubiera subsistido. Claro. Como iba casi que a desaparecer, el único país de América, el único país que se interesó por Paraguay y apoyarlos fue Colombia. Incluso hay un municipio allí cerca donde yo vivía, a las afueras de Asunción, que se llamaba La Nueva Colombia. Ah, sí. La Nueva Colombia. Y todo es con la bandera de Colombia, amarillo, azul y rojo. Cuando usted entra, todo en homenaje y en agradecimiento justamente a la doble nacionalidad que el pueblo colombiano le ofreció, el gobierno colombiano le ofreció, que todo paraguayo que viniera acá iba a ser colombiano y se le iba a tratar como colombiano. Entonces, sí, eso está en la Constitución de Río Negro. Sí, señor. Estaba de presidente Eustorgio Salgar. Ah, y para ellos fue un gesto muy bonito, porque sí, ver que un país como Colombia se levanta y es decir, levanta la frente y reivindica la presencia de un pueblo avasallado, que incomodó mucho a Brasil y a Argentina, y a todos ellos los incomodó, pero que ratificó realmente que sí, que en Colombia todo paraguayo que llegara aquí, que se quedara sin patria, porque es decir, parecía que iban a destruir Sí, todo el país, exacto, acabar sí. con todo él, que aquí tendrían nacionalidad, que aquí serían colombianos. De ahí está el concepto de la doble nacionalidad, que todo colombiano es nacional también en Paraguay. De ahí sale ese concepto. Bueno, entonces agradecemos a nuestro invitado César Marín su presencia en esta oportunidad, este tema tan agradable, tan enganchador, ¿no? Sí, señor. Y a todos los oyentes por su atención. El tiempo en la radio es inclemente y nos despedimos de ustedes. Que el micrófono es suyo, Álvaro. Gracias Julián. A usted un feliz día, lo mismo a su invitado César Augusto Marín Camacho. Feliz día les deseamos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana, 30 y... A ver,